Mi papá eligió a mi primo en lugar de a mí, financió su futuro y arruinó el mío, pero el karma lo dejó ahogándose en arrepentimiento mientras yo construía mi propia vida. Nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia, pero aquí estoy. Soy un hombre de 28 años que ha tenido una vida bastante difícil, especialmente en lo que respecta a la familia. Mi madre falleció al darme a luz, lo cual supongo que marcó el tono de la relación que tuve con mi padre. Él nunca superó realmente su muerte y siempre me trató como si yo fuera la razón por la que ella ya no estaba. Naturalmente, no tengo recuerdos de mi madre, pero he escuchado muchas historias de familiares sobre lo emocionada que estaba de tenerme. Siempre había deseado ser madre y enfrentó años de dificultades de fertilidad antes de finalmente concebirme. Este conocimiento solo hace que toda la situación sea aún más desgarradora. Finalmente logró su sueño, solo para que fuera trágicamente truncado. Mientras crecía, nuestra casa estaba llena de fotografías de mi madre. Mi padre mantuvo todo tal como ella lo había dejado, casi como si la casa fuera un santuario a su memoria. Su ropa seguía colgada en el armario y sus libros todavía estaban en los estantes. Se sentía como si estuviera viviendo con el fantasma de una mujer a la que nunca tendría la oportunidad de conocer. A veces, me escabullía en su habitación solo para tocar sus pertenencias, tratando desesperadamente de forjar algún tipo de conexión con la madre que nunca conocí. Sin embargo, mi relación con mi padre era completamente diferente. Estaba ahí en el sentido físico, pero emocionalmente podría haber estado en otro planeta. Cumplía con lo básico de la crianza, asegurándose de que estuviera alimentado, vestido y llegara a la escuela a tiempo, pero nunca hubo calidez o afecto. Sin abrazos, sin palabras de amor, ni siquiera una simple palmada en la espalda por un trabajo bien hecho. Siempre me sentí como un extraño en mi propia casa. La mayoría de los días, mi padre apenas me miraba, y mucho menos sostenía una conversación. Cuando me hablaba, generalmente era para criticarme o compararme con mi primo Jake. El padre de Jake, mi tío, murió en un accidente de coche cuando Jake tenía 7 años, así que mi padre de alguna manera lo acogió bajo su ala. Todavía recuerdo el día en que recibimos la noticia de la muerte de mi tío. Era un martes lluvioso por la tarde y yo estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando sonó el teléfono. Mi padre contestó y vi cómo su rostro se desmoronaba mientras escuchaba a quien estaba al otro lado de la línea. Esa fue la primera y única vez que vi a mi padre llorar. Después de colgar el teléfono, se sentó pesadamente en la mesa y miró al vacío durante lo que pareció ser horas. Jake comenzó a pasar mucho más tiempo en nuestra casa después de eso. Al principio, me emocioné, pensé que tener a otro niño en casa podría hacer las cosas más divertidas e incluso ayudar a mi papá a abrirse un poco. Pero no tardé en darme cuenta de que la presencia de Jake empeoraba mi relación con mi papá. Él a menudo me preguntaba por qué no puedes ser más como Jake, o Jake nunca haría eso. Parecía que Jake era el hijo que siempre había querido y yo solo estaba ahí. Jake era deportista, amigable y encantador, cualidades que yo no tenía. Jake era el alma de la fiesta, mientras que yo era tímido y me gustaba leer. Era perfecto para mi papá. Trabajé muy duro para hacer feliz a mi papá, pero nunca parecía ser suficiente. Traté de aprender sobre sus intereses, saqué buenas notas y me uní a todos los equipos deportivos que mi papá pensaba que Jake nunca haría algo malo. Él elogiaba a Jake por las cosas más pequeñas, pero yo nunca recibí crédito por mis propios logros. Gané una feria de ciencias en la escuela cuando tenía unos 12 años. Mi proyecto era un modelo complicado del sistema solar que podía moverse. Trabajé en él durante semanas y apenas podía esperar para contárselo a mi papá. Su risa y su conversación con Jake sobre un partido de fútbol me hicieron reír. Cuando llegué a casa, le dije que gané, pero él solo asintió y volvió a hablar con Jake, como si no estuviera allí. Las cosas empeoraron a medida que crecíamos. Debido a sus favoritismos, la gente siempre se burlaba de Jake y de mí porque estábamos en el mismo grado. Yo tenía mejores notas que Jake en la escuela secundaria, pero mi papá siempre encontraba formas de minimizar mis logros. Jake tiene cosas más importantes en las que pensar que solo las notas, decía. Durante una reunión de padres y maestros, mi profesora de inglés elogió un ensayo que había escrito. Le dijo a mi papá que era uno de los mejores trabajos que había visto de un estudiante de mi edad y que pensaba que yo sería un gran escritor. Mi papá solo gruñó y preguntó si eso me ayudaría a conseguir una beca importante para deportes.
La profesora se quedó confundida, y yo me sentí tan avergonzado que me ardía la cara. A pesar de esto, había una parte de mí que aún anhelaba que las cosas cambiaran. Pensé que tal vez todo estaría bien si tan solo pudiera encontrar la clave mágica que desbloqueara la adoración de mi padre. Perseguí ese sueño inalcanzable toda mi infancia y durante mis años de adolescente. Cuando llegó el momento de la universidad, fue un golpe muy duro. Había trabajado duro, me inscribí en una buena universidad y estaba listo para lanzar mi futuro. Aunque sabía que el dinero sería limitado, pensé que mi papá contribuiría al menos un poco. Vaya, creo que estaba muy equivocado. El día que escuché a mi papá hablando por teléfono con Jake, informándole que pagaría toda su matrícula universitaria, es un momento que siempre recordaré. Mi corazón se hundió. Mi papá me miró como si estuviera loco cuando le pregunté si también podría ayudarme a mí. Jake lo necesita más y no puedo pagar por los dos, dijo. Así es como se desvanecieron mis sueños universitarios. Intenté hacerlo funcionar de todos modos, trabajando por las tardes y los fines de semana. Tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería cercana. Solicité todas las becas que pude encontrar, pero no fue suficiente. La presión era intolerable, estaba tratando de equilibrar mis clases, trabajando las horas suficientes para pagar las cosas y aún así encontrar tiempo para estudiar y dormir. Después del primer semestre, me vi obligado a abandonar por mi cuenta, simplemente no podía costearlo. Los trabajos de medio tiempo que podía encontrar apenas cubrían la matrícula. Jake estaba viviendo en una universidad prestigiosa completamente financiada por el dinero de mi papá. Mientras tanto, él compartía imágenes de su elegante dormitorio, sus viajes de vacaciones de primavera y la nueva laptop que mi papá le había comprado para la universidad en las redes sociales. Cada publicación era como un cuchillo girando en mi estómago. Ese fue el punto de quiebre para mí. Recogí mis cosas y me fui de casa, cortando todo contacto tanto con mi padre como con Jake. Fue increíblemente doloroso, pero sabía que tenía que escapar de ese ambiente tóxico. Ya no podía soportar vivir a la sombra de mi madre fallecida y del primo que, de alguna manera, había tomado mi lugar en el corazón de mi padre. Jake comenzó a pasar mucho más tiempo en nuestra casa después de eso. Al principio, me emocioné, pensé que tener a otro niño en casa podría hacer las cosas más divertidas e incluso ayudar a mi papá a abrirse un poco. Pero no tardé en darme cuenta de que la presencia de Jake empeoraba mi relación con mi papá. Él a menudo me preguntaba por qué no puedes ser más como Jake, o Jake nunca haría eso. Parecía que Jake era el hijo que siempre había querido y yo solo estaba ahí. Jake era deportista, amigable y encantador, cualidades que yo no tenía. Jake era el alma de la fiesta, mientras que yo era tímido y me gustaba leer. Era perfecto para mi papá. Trabajé muy duro para hacer feliz a mi papá, pero nunca parecía ser suficiente. Traté de aprender sobre sus intereses, saqué buenas notas y me uní a todos los equipos deportivos que mi papá pensaba que Jake nunca haría algo malo. Él elogiaba a Jake por las cosas más pequeñas, pero yo nunca recibí crédito por mis propios logros. Gané una feria de ciencias en la escuela cuando tenía unos 12 años. Mi proyecto era un modelo complicado del sistema solar que podía moverse. Trabajé en él durante semanas y apenas podía esperar para contárselo a mi papá. Su risa y su conversación con Jake sobre un partido de fútbol me hicieron reír. Cuando llegué a casa, le dije que gané, pero él solo asintió y volvió a hablar con Jake, como si no estuviera allí. Las cosas empeoraron a medida que crecíamos, debido a sus favoritismos la gente siempre se burlaba de Jake y de mí porque estábamos en el mismo grado. Yo tenía mejores notas que Jake en la escuela secundaria, pero mi papá siempre encontraba formas de minimizar mis logros. Jake tiene cosas más importantes en las que pensar que solo las notas, decía. Durante una reunión de padres y maestros, mi profesora de inglés elogió un ensayo que había escrito. Le dijo a mi papá que era uno de los mejores trabajos que había visto de un estudiante de mi edad y que pensaba que yo sería un gran escritor. Mi papá solo gruñó y preguntó si eso me ayudaría a conseguir una beca importante para deportes. La profesora se quedó confundida, y yo me sentí tan avergonzado que me ardía la cara. A pesar de esto, había una parte de mí que aún anhelaba que las cosas cambiaran. Pensé que tal vez todo estaría bien si tan solo pudiera encontrar la clave mágica que desbloqueara la adoración de mi padre. Perseguí ese sueño inalcanzable toda mi infancia y durante mis años de adolescente.
Cuando llegó el momento de la universidad, fue un golpe muy duro. Había trabajado duro, me inscribí en una buena universidad y estaba listo para lanzar mi futuro. Aunque sabía que el dinero sería limitado, pensé que mi papá contribuiría al menos un poco. Vaya, creo que estaba muy equivocado. El día que escuché a mi papá hablando por teléfono con Jake, informándole que pagaría toda su matrícula universitaria, es un momento que siempre recordaré. Mi corazón se hundió. Mi papá me miró como si estuviera loco cuando le pregunté si también podría ayudarme a mí. Jake lo necesita más y no puedo pagar por los dos, dijo. Así es como se desvanecieron mis sueños universitarios. Intenté hacerlo funcionar de todos modos, trabajando por las tardes y los fines de semana. Tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería cercana. Solicité todas las becas que pude encontrar, pero no fue suficiente. La presión era intolerable, estaba tratando de equilibrar mis clases, trabajando las horas suficientes para pagar las cosas y aún así encontrar tiempo para estudiar y dormir. Después del primer semestre, me vi obligado a abandonar por mi cuenta, simplemente no podía costearlo. Los trabajos de medio tiempo que podía encontrar apenas cubrían la matrícula. Jake estaba viviendo en una universidad prestigiosa completamente financiada por el dinero de mi papá. Mientras tanto, él compartía imágenes de su elegante dormitorio, sus viajes de vacaciones de primavera y la nueva laptop que mi papá le había comprado para la universidad en las redes sociales. Cada publicación era como un cuchillo girando en mi estómago. Ese fue el punto de quiebre para mí. Recogí mis cosas y me fui de casa, cortando todo contacto tanto con mi padre como con Jake. Fue increíblemente doloroso, pero sabía que tenía que escapar de ese ambiente tóxico. Ya no podía soportar vivir a la sombra de mi madre fallecida y del primo que, de alguna manera, los últimos años han sido difíciles, por decirlo menos. He asumido diversos trabajos, haciendo lo que podía para llegar a fin de mes. He trabajado de mesero, en construcción, turnos nocturnos en estaciones de servicio, cualquier cosa para asegurarme de tener un techo sobre mi cabeza y comida para comer. Ha sido difícil, especialmente cuando veo las actualizaciones de Jake en las redes sociales sobre sus increíbles experiencias universitarias y el gran trabajo que consiguió después de graduarse. Pero, a pesar de todo, estoy construyendo una vida por mi cuenta, a mi manera. Ahora tengo un trabajo decente, no es algo extravagante, pero cubre las cuentas. Trabajo como gerente en una librería local. No es la carrera que imaginaba, pero encuentro consuelo en estar rodeado de libros todo el día. Además, estoy tomando clases nocturnas en el colegio comunitario, trabajando para obtener el título que siempre he querido. No es un camino fácil, pero al menos lo estoy haciendo por mi cuenta. En el camino, he hecho grandes amigos, personas que me aceptan por quien soy y no por quien quieren que sea. Se han convertido en la familia que nunca tuve realmente. Tenemos noches de juegos semanales, hacemos excursiones de camping cuando podemos permitírnoslo y nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. Está lejos de ser perfecto, pero es mío, y eso hace toda la diferencia. Pensé que había dejado todo ese drama familiar atrás, pero la vida tiene una forma divertida de lanzarte sorpresas cuando menos lo esperas. Ayer recibí una llamada de un número que no reconocía. Cuando respondí, me sorprendió escuchar la voz de mi padre del otro lado. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos, y ahora me estaba contactando para pedir ayuda. No estoy completamente seguro de cómo sentirme al respecto, pero una cosa es segura, ya no soy ese chico desesperado por su aprobación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la llamada inesperada de mi padre y todavía estoy tratando de procesar todo lo que sucedió. Hablar con él por teléfono trajo una multitud de recuerdos, la mayoría de los cuales no eran buenos, pero su voz era diferente, más vieja, más desgastada, más desesperada. Empezó con una pequeña charla, preguntándome cómo estaba. Se sintió incómodo y forzado, como si estuviera tratando de fingir que los últimos años no habían pasado. Luego llegó a la verdadera razón de su llamada: necesitaba dinero, y mucho. Al principio, estaba demasiado sorprendido para responder. Este era el hombre que nunca me dio un centavo para la universidad, que eligió a mi primo una y otra vez, y ahora me estaba pidiendo ayuda financiera. La ironía no pasó desapercibida para mí. Cuando finalmente encontré mi voz, le pregunté por qué venía a mí. ¿Qué pasó con Jake, su chico de oro?
¿No debería él ser quien ayudara? Mi papá guardó silencio por un momento y luego murmuró algo sobre Jake estando ocupado con su nuevo trabajo y que no tenía los medios para ayudar en este momento. No pude evitar reír. Después de años de escuchar lo mucho mejor que era Jake, lo mucho que él merecía las oportunidades que a mí no me daban, ahora se suponía que yo debía ser quien ayudara. Le dejé claro a mi papá exactamente lo que pensaba sobre esa idea. Le sugerí que fuera a hablar con Jake en su lugar, ya que siempre había sido el favorito de todos modos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea y luego mi padre comenzó a decir algo sobre cómo lamentaba algunas de las decisiones que había tomado, cómo quería arreglar las cosas. Pero lo interrumpí. Le dije que era demasiado poco, demasiado tarde. Había pasado años tratando de ganarme su amor y aprobación, y ahora que él necesitaba algo de mí, estaba dispuesto a actuar como el padre arrepentido. Terminé la llamada poco después de eso. Experimenté una serie de sentimientos tan pronto como colgué. Lo rechacé y parte de mí se sintió mal por ello, ya que seguía siendo mi padre, pero una parte mayor de mí se sintió aliviada. Por primera vez me defendí contra él. No cedí a la necesidad de su aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo. Los siguientes días fueron difíciles. Seguía repitiendo la conversación en mi cabeza, preguntándome si había hecho lo correcto. Pensé en todas las veces que necesitaba su ayuda y él no estaba allí. Claro, estaba la matrícula universitaria, pero también estaban los pequeños momentos en los que un niño necesita a su padre, actividades escolares, consejos sobre chicas, aprender a conducir. Había estado ausente en todo momento. Recordé mi primer desamor cuando tenía 16 años. Su nombre era Sara y pensé que era la indicada. Habíamos estado saliendo durante 6 meses cuando ella me dejó por uno de los jugadores de fútbol. Estaba devastado. Llegué a casa ese día con los ojos rojos de llorar, y mi papá estaba en su lugar habitual en el sofá, viendo televisión. Apenas levantó la vista cuando entré. Me quedé ahí un momento, esperando que me preguntara qué pasaba, pero solo gruñó y me dijo que estaba bloqueando la pantalla. Fui a mi habitación y lloré hasta quedarme dormido esa noche. O la vez que obtuve mi licencia de conducir. La mayoría de los papás de mis amigos les habían enseñado a conducir, pero no el mío. Tuve que rogarle a mi vecino, el señor Johnson, que me enseñara. Cuando finalmente aprobé el examen, llegué a casa emocionado por compartir la noticia. Mi papá estaba en el garaje trabajando en su auto con Jake. Les mostré mi nueva licencia, Jake me felicitó, pero mi papá solo asintió y volvió a explicarle algo sobre el motor a Jake. No creo que alguna vez me haya dejado conducir su auto. Otra cosa que me hizo pensar fue en el tipo de problemas en los que estaba para necesitar mi dinero. Mi papá siempre había sido muy orgulloso, casi demasiado. Tenía que ser algo importante para que me buscara de esta manera. Aun con todo, me preocupaba un poco por él, pero luego pensé en todas las veces que yo había estado preocupado por mi propio futuro porque no ganaba suficiente dinero desde que tuve que dejar la universidad. ¿A él qué le importaba entonces? Tuve que arreglármela solo, y así lo hice. Hice mi propia vida sin su ayuda. ¿Por qué debería ayudarlo ahora? Recordé el año que viví por mi cuenta después de mudarme para empezar de nuevo. Me mudé a un lugar nuevo donde nadie me conocía. Tomé cualquier trabajo que pude encontrar y encontré un pequeño estudio que apenas podía permitirme. Limpiaba durante el día y trabajaba como bartender por la noche. Siempre estaba cansado, pero pude salir adelante por mí mismo. Cuando llegaba a casa del trabajo en el bar algunas noches, me dolían los pies y olía a humo y cerveza. Me preguntaba si había cometido un error, podría haber dejado el orgullo a un lado, quedarme en casa e intentar arreglar las cosas con mi papá. Pero entonces recordaba todos los juicios que hacía y como nunca me sentía lo suficientemente bueno, y sabía que había tomado la decisión correcta. Empecé a sentirme mejor con mi decisión a medida que pasaban los días. Entendí que al no ceder a su petición, finalmente le estaba demostrando algo. Ya no era el mismo niño al que solía ignorar y manipular. Hoy soy un adulto, tomo mis propias decisiones y no le debo nada. Sin embargo, no pude evitar sentir curiosidad sobre qué exactamente había causado esta situación, qué había pasado para que Jake, el hijo perfecto, no pudiera o no quisiera ayudar. Hubo momentos en los que quise saber más sobre lo que estaba pasando con mi papá y mi primo, pero dudé.
¿Realmente quería abrir esa caja de Pandora? ¿Valía la pena posiblemente reavivar todo ese dolor y resentimiento? Pensé en contactar a la mamá de Jake, mi tía. Aunque a veces era fría, siempre fue amable conmigo y podría entender lo que estaba pasando. La última vez que la vi fue en una reunión familiar justo antes de irme a trabajar. Le dio un gran abrazo a Jake y le dijo que estaba orgullosa de él por haber entrado a una buena universidad. A mí solo me dio una sonrisa débil y una palmada en el hombro cuando fue mi turno de irme. Decidí no llamarla. Aún no estoy seguro de qué hacer a continuación mientras escribo este informe. Parte de mí quiere olvidar el pasado y seguir enfocado en mi propio crecimiento en la vida. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme qué está sucediendo entre mi papá y Jake. Ahora que lo pienso, solo el tiempo dirá si decido averiguar más sobre el asunto o no. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas. A pesar de mis dudas iniciales, la curiosidad me ganó. Decidí investigar un poco para averiguar por qué mi papá de repente necesitaba ayuda y por qué Jake no estaba interviniendo. Comencé contactando a algunos amigos de la familia que todavía estaban en contacto con mi papá. Al principio, fueron reacios a compartir mucho, pero eventualmente logré armar una imagen bastante clara de lo que había estado sucediendo. Llamé primero a la señora Peterson, que había sido la mejor amiga de mi mamá y siempre había sido amable conmigo mientras crecía. Pareció sorprendida de escuchar de mí, pero estaba feliz de conversar. Después de un poco de charla, llevé la conversación hacia mi papá y Jake. La señora Peterson dudó y luego suspiró profundamente antes de empezar a contarme. Resulta que mi papá había apostado todo en apoyar a Jake, mucho más allá de solo pagar su matrícula universitaria. Le había ayudado con el pago inicial de una casa, le compró un auto e incluso invirtió en un proyecto empresarial que Jake quería perseguir. Para hacer todo esto, mi papá había sacado préstamos y maximizó sus tarjetas de crédito, estaba ahogado en deudas, todo por darle a Jake la vida que pensaba que merecía. La señora Peterson me contó sobre una conversación que tuvo con mi papá hace unos años. Estaba presumiendo de los éxitos de Jake, hablando de cómo iba a ser un gran hombre de negocios algún día. Cuando ella le preguntó por mí, mi papá solo se encogió de hombros y dijo que esperaba que yo estuviera bien. La indiferencia en su voz la había sorprendido. Luego contacté a mi antiguo vecino, el señor Johnson, el mismo que me enseñó a conducir. Siempre había sido observador y me puso al tanto de algunos de los desarrollos más recientes. Al parecer, Jake convenció a mi papá para que invirtiera en una startup que estaba lanzando con algunos amigos de la universidad. Era algún tipo de empresa tecnológica, pero el señor Johnson no estaba seguro de los detalles. Lo que sí sabía era que mi papá había vuelto a hipotecar la casa para conseguir el dinero para la inversión. Lo peor, el nuevo trabajo de Jake, del que mi papá se había sentido tan orgulloso, no iba tan bien como se esperaba. El negocio había fracasado y Jake ahora estaba luchando por llegar a fin de mes. Cuando mi papá acudió a él en busca de ayuda con la creciente deuda, Jake aparentemente le dijo que no podía darle nada en este momento. El señor Johnson escuchó una discusión entre mi papá y Jake hace solo unas semanas. Jake había llegado en un coche llamativo y mi papá lo confrontó sobre el negocio fallido y el dinero que había invertido. Jake le gritó algo sobre cómo no era su culpa que el mercado hubiera cambiado y que le pagaría a mi papá cuando pudiera. Luego salió de la entrada rápidamente, dejando a mi papá parado allí, viéndose completamente derrotado. Debo admitir que una parte de mí sintió una retorcida sensación de satisfacción. Después de años de ser comparado con Jake, de escuchar constantemente cómo yo no estaba a su altura, resultó que el hijo dorado no era tan dorado después de todo. Mi papá había puesto todas sus esperanzas y recursos en Jake, y ahora esas esperanzas se habían desmoronado. Pero en su mayoría, solo me sentí cansado del drama interminable, del dolor persistente y de los constantes, ¿qué hubiera pasado si? Pensé en lo diferente que podrían haber sido las cosas si mi papá hubiera elegido invertir en mí de la misma manera que lo hizo con Jake. Tal vez habría terminado la universidad y quizá estaría en una carrera completamente diferente hoy en día. Pero, al mismo tiempo, puede que no hubiera aprendido las lecciones invaluables sobre autosuficiencia y perseverancia. Recordé los tiempos difíciles después de dejar la universidad, como tuve que hacer malabares con múltiples trabajos, a menudo sobreviviendo con fideos instantáneos y café barato.
Pensé en las largas noches que pasé estudiando después de turnos agotadores, impulsado por la determinación de mejorar, incluso sin los beneficios de una educación formal. Fue un viaje difícil, pero me moldeó en la persona que soy hoy. No estaba seguro de si debía contarle a mi papá lo que había descubierto. Después de pensarlo un poco, decidí enviarle un mensaje de texto. Le dije que sabía lo que estaba pasando con Jake y las deudas. No me ofrecí a ayudar, pero tampoco me jacté. Lo que realmente le dije fue que esperaba que ahora pudiera ver que las decisiones que tomaba tenían efectos en ambos. Unas horas después, respondió. Me dijo lo siento y muchas otras cosas en un mensaje largo. Me dijo que sabía que había sido injusto conmigo y que su dolor por la muerte de mi madre le había hecho perder los estribos. Habló sobre lo orgullosa que mi mamá habría estado del hombre en el que me convertí, a pesar de que él no fue un gran padre. Me pidió si podíamos reunirnos y hablar. Pensé en ese mensaje durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer. Todavía quedaba un niño en mí que deseaba el amor de su padre, así que una parte de mí quería decir que sí. Me imaginé un momento en el que nos reuniríamos, hablaríamos y nuestra relación se arreglaría mágicamente. Pero como adulto que ha tenido que trabajar duro por todo, sabía mejor. Reflexioné sobre todos los momentos importantes en mi vida que mi padre se perdió, como mi graduación de la escuela secundaria, donde escaneé el público con la esperanza de ver su rostro, solo para sentir la punzada de la decepción. Pensé en mi primer apartamento, que amueblé con artículos de segunda mano y mucha determinación, y en el ascenso que recibí recientemente en la librería, un momento que no tuve a nadie con quien compartir, excepto con mis amigos. Al final, decidí responderle a mi padre, dejándole saber que no estaba listo para un encuentro. Aunque reconocí su disculpa, dejé claro que solo con palabras no se podían borrar los años de negligencia y favoritismo que había soportado. Expresé mi necesidad de tiempo y espacio, y le dije que debía respetar ese límite. También le dejé muy claro que no lo ayudaría económicamente, sus decisiones lo habían llevado a este punto, tal como mis decisiones me habían llevado a donde estoy ahora. No era mi responsabilidad arreglar los errores que él había cometido. Mientras escribo esta actualización, siento una sensación de alivio. No es exactamente felicidad, pero es como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Durante tanto tiempo, llevé la carga de intentar ganarme el amor de mi padre, cuestionando constantemente qué había de malo en mí que lo hacía preferir a Jake. Ahora me doy cuenta de que nunca se trató de mí, se trataba de sus propios problemas no resueltos, de su incapacidad para afrontar la pérdida y el dolor. No estoy seguro de lo que depara el futuro para mi relación con mi padre, o si habrá alguna relación en absoluto. Quizás algún día tengamos una conversación genuina sobre todo lo que ha pasado, o quizás no. Por ahora, me estoy enfocando en mi propia vida y en mi crecimiento personal. Estoy continuando con mis clases nocturnas, trabajando diligentemente hacia ese título. También estoy construyendo relaciones con personas que me aprecian por quien soy, no por quien quieren que sea. La semana pasada ayudé a mi amiga Sara, no la Sara de la escuela secundaria, a mudarse a su nuevo apartamento. Mientras desempacábamos cajas y organizábamos los muebles, me di cuenta de que estas conexiones, esta familia que elegí, son lo que realmente importa, no la aprobación de alguien que nunca fue capaz de reconocer mi valor. La vida no siempre es fácil, pero estoy forjando mi propio camino, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. No sé qué traerá el mañana, pero estoy seguro de que lo enfrentaré en mis propios términos, con la fuerza que he desarrollado a través de años de autosuficiencia. Eso es algo que el favoritismo de mi padre nunca podrá quitarme. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.